saludo muy especial para todos nuestros fieles televidentes que siempre están atentos a este programa de orientación en todos los temas relacionados a la salud mental. Y como siempre con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Ramón Acevedo, a quien saludo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Luisa, muy contento de que abran sus puertas, que abran sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. Aquí estamos dispuestos a escuchar todas sus inquietudes, todas sus preguntas acerca de la salud mental. Estamos aquí para enseñarles que la salud mental es un derecho y por lo tanto cuando tenemos esos problemas debemos acudir al psiquiatra o al psicólogo. Doctor, y seguimos con nuestro ciclo de drogas y hoy hablaremos de la heroína, una droga altamente adictiva y es considerada ilegal en Colombia. Profundizaremos sobre todos los temas, cuáles son las complicaciones que genera esta droga en el organismo y para ello tenemos al toxicólogo Hugo Gallego que nos contará qué es la heroína. Veamos. La heroína es una sustancia derivada del opio. Es una sustancia que cuando se realizó su proceso de síntesis no tuvo como el objeto principal fines médicos. Las personas lo utilizan con otro tipo de objetivos que han generado dependencias y problemas en la salud de las personas. Produce muchos daños, primero porque es una sustancia que genera una dependencia alta a ella. Es una sustancia que usted requiere en un momento determinado para poder tener unos efectos similares, incrementar las dosis y al incrementar las dosis corre peligro la vida de las personas. Cada vez para poder tener el mismo efecto las personas necesitan dosis escalonadas de esta sustancia. Puede afectar el cerebro, el corazón, los riñones, puede generar infecciones o de acuerdo a la forma que se aplique esta sustancia, las personas pueden tener problemas tanto en el consumo como en el momento de suspenderlo, porque puede generar una cosa que se llama el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia en algún grupo de personas puede generar un alto riesgo para la vida de la persona. Escuchamos al doctor César Arroyave, psiquiatra. Doctor, y empecemos a profundizar sobre el tema de la heroína. Yo al principio del programa decía, es ilegal en Colombia, pero esta droga es legal en otros países del mundo. Bueno, la historia de la heroína es una historia del desarrollo de productos farmacéuticos. Finalmente en 1883 fue producida por un investigador de laboratorios Bayer. Empezó a ser utilizada y comercializada para los usos que tiene la morfina y otros derivados del opio, para el dolor, para la analgesia, para el vómito, para la tos. Pero después en Estados Unidos fueron avanzando en los estudios y en 1924 aproximadamente se prohibió su comercialización legal en los Estados Unidos y hasta 1971 fue conseguido y se podía conseguir en algunas farmacias en Alemania y en Europa, pero últimamente está ya un consenso mundial de que la heroína es una droga supremamente perjudicial, ya no se usa y no con fines investigativos y en muy pocos casos está autorizada para fines paliativos, para el dolor terminal, para lo cual se usan ya otras sustancias como la morfina u otros derivados del opio y por lo tanto desde la Organización Mundial de la Salud y todos los reguladores de sustancias y drogas ya está prohibida su comercialización legal en el mundo entero. Les recordamos que las líneas desde ya están abiertas y ustedes nos pueden llamar para consultar sobre el tema del día de hoy, la heroína o cualquier droga o también cualquier tema relacionado con la salud mental. Son 448-4142 y la línea gratuita nacional 018-051-8282. Doctor, y al principio del programa también decíamos que es una droga altamente adictiva y sus efectos son muy rápidos a diferencia de las otras drogas. ¿Por qué, doctor, es altamente adictiva? ¿Cuáles son esos componentes para que la hagan la más adictiva de todas? Bueno, cuando estamos hablando de la heroína es un derivado semisintético del opio, hay derivados naturales, sintéticos y semisintéticos
y por su acción sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema nervioso periférico produce una muy rápida adaptación del sistema a los efectos de la sustancia y hace que una vez se intente retirar el consumo de esta sustancia por parte del consumidor, aparece un síndrome de abstinencia muy fuerte y ese síndrome de abstinencia hace que tenga que volver a repetir la dosis. Ese es el poder adictivo que tiene la sustancia. Muchas personas consideran o piensan que la heroína no es un problema que tenemos en nuestro país y por lo tanto posiblemente ni les interesa y les parece como algo exótico, pero resulta que los estudios en Colombia demuestran que cada vez tenemos mayor número de consumidores de heroína, inicialmente no inyectada porque la consumían aspirada como la cocaína o persiguiendo el dragón, que es calentarla en una cuchara y perseguir el humo, pero últimamente ya las instituciones de atención a drogadictos en Medellín y en el país reciben un mayor número de adictos a la heroína vía intravenosa y cada vez se afecta mucho más la historia de los consumidores que pasan de la marihuana a otras sustancias más fuertes y están llegando todos al H. Y entonces ese es un problema muy serio que tenemos que conocer y los padres de familia deberíamos de conocer profundamente. Es tan perjudicial porque, como usted decía, ya es inyectada, puede generar muchos problemas como tener el SIDA. Claro, porque la mayoría de los consumidores en Europa y en Estados Unidos, donde adquirir jeringuillas no es tan fácil, comparten las agujas contaminadas con la sangre y esa es una fuente de contaminación para enfermedades tan graves como el HIV-Sida, la hepatitis B, y lo mismo nos está pasando en Colombia. En Colombia se están compartiendo jeringuillas, se están contaminando, pero los daños que produce la heroína sobre el sistema nervioso central son muy graves, la dependencia es muy fuerte y estamos viendo cómo nuestros jóvenes que están dando el paso al consumo del H, como ellos lo llaman, están teniendo un mayor y muy rápido deterioro en sus funciones mentales superiores. Y tenemos nuestra primera llamada del día, está con nosotros Regina, bienvenida. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí atentos a su pregunta, el doctor la está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno. Regina, te estoy escuchando. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Le pregunto, tengo una persona muy allegada a la... Sí, tengo una persona muy allegada a la familia. Sí. Ella está en un tratamiento en el San Vicente por heroína. En este momento está tomando ácido valproico y toma levomepromacina y está con la metadona, pero él a veces a veces combina estos medicamentos con la heroína porque no la ha terminado de cortar del todo. ¿Qué efectos le puede traer esto? Bueno, cuando uno combina la heroína con la metadona, puede llegar a una sobredosis muy rápidamente y la sobredosis pues obviamente causa muerte por una cosa que se llama una depresión respiratoria. La heroína deprime el funcionamiento del sistema pulmonar y puede darle una muerte por una sobredosis. O sea, la metadona compite con la heroína por los transmisores cerebrales y por los receptores intracerebrales que hay. Entonces lo que está haciendo es potenciar el efecto de la heroína y de la metadona. Si realmente sigue consumiendo heroína, yo creo que en la parte donde le están haciendo el tratamiento deberían de tener mucho cuidado en seguirle dando la metadona y deberían de replantear el tratamiento para un tratamiento libre de drogas donde le quiten la metadona y hagan todo un proceso de comunidad terapéutica, porque se va a salir muriendo de una sobredosis. Bueno, y le recordamos a los televidentes que nos hacen sus llamadas, que siempre nos escuchen por el teléfono, que nos vean obviamente el programa a través del televisor, pero cuando hagan sus llamadas nos escuchen y nos contesten por el teléfono. Seguimos recibiendo estas llamadas y ahora está con nosotros José. ¿Cómo está? Buenos días, mi nombre es José Gómez. Bienvenido, José. ¿Cómo está? Cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor. Concretamente al doctor le pregunto, yo de los 20 a los 55 años consumí cocaína. Pues la cocaína, yo entré a la cocaína por el licor. Entonces, ya para aguantar más licor,
empecé a consumir cocaína. Pero hace ya 5 años, gracias a Dios, me alejé de eso, pero siento temor en cierta manera, no ya por la cocaína, sino por los efectos que pudo haber dejado en mi cuerpo, y como ya uno va a una edad que 60 años, me preocupo, ¿qué puedo uno esperar? O no sé, doctora, ¿usted qué me orienta a eso? Muy bien, José. Bueno, cuando uno ha consumido alcohol, cuando ha consumido cocaína, obviamente el alcohol y la cocaína producen algunos daños en el organismo, daños fundamentalmente en el sistema nervioso central, que podrían ser o no reversibles. Unos desaparecen con el consumo, digamos que se da todo el proceso de desintoxicación, se recupera el funcionamiento de los neurotransmisores y posiblemente todos esos elementos de depresión, de angustia que habían ahí a causa del consumo de estas dos sustancias hayan mejorado. La pérdida de neuronas causada por el consumo de alcohol y de cocaína, esa pérdida de neuronas no se compensa. Pero obviamente, como el cerebro es tan plástico, muchas neuronas son capaces de suplir lo que las otras hacían, y si uno deja de consumir, mantiene una vida ya activa, sana, con una buena alimentación, donde si hay elementos depresivos se los trata y va al psiquiatra, entonces las consecuencias a términos de futuro, después de haber suspendido la medicación, posiblemente no son mayores. El gran riesgo que tiene José es el de todos los adictos al alcohol y a las drogas, y es que si vuelves a tomar alcohol o vuelves a consumir cocaína, muy rápidamente puedes volver a caer y quedar atrapado en adicción, y eso sí acarrearía mucho mayor daño, porque mientras más edad se tenga, más lábil es el cerebro a los daños de las drogas. Entonces la recomendación es que nunca más te vuelvas a tomar un trago ni a aspirar cocaína. Y desde Buenos Aires nos llama Amanda. ¿Cómo está? Amanda. Ya no está Amanda con nosotros. Entonces saludamos a Beatriz desde Itagüí. Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Atentos a tu pregunta. Bueno, mi pregunta es, tengo un hijo que tiene 27 años y en estos momentos me está consumiendo heroína, pero estoy notándole a él que entre más días me está consumiendo más. Nos ha pedido ayuda para que lo internemos, pero le ha sido pues como muy duro ayudarle, porque lo han internado, lo han hospitalizado para la abstinencia y pues se me ha volado. En estos momentos me está presentando un dolor, le veo un enrojecimiento aquí en la parte de los tobillos. No sé si le pregunto que si es que se me está inyectando y me dice que no. Y está caminando muy cojo. ¿Qué me dice el doctor? Bueno, muy bien. Yo les agradezco mucho. Bueno, obviamente la adicción a la heroína es una de las adicciones más fuertes, y la posibilidad de dejar de consumir pues pasa por ese síndrome de abstinencia del que les hablaba, que es un síndrome de abstinencia no tan grave como el del alcohol, porque se muere más gente por el síndrome de abstinencia de alcohol que por el de la heroína, pero el de la heroína tiene un componente muy doloroso, que es el dolor abdominal, el dolor de los músculos, que hace que el paciente por ese dolor busque volverse a inyectar. Entonces, si ya han buscado tratamiento y se ha fugado de esos tratamientos, obviamente habrá que volver a buscar, llevarlo a una comunidad, a un centro de desintoxicación, y que allí estén mucho más atentos a sedarlo mucho mejor y ayudarle en la contención para que no se vaya a volver a fugar. Pero hay que insistir más si él lo está buscando. Y ese enrojecimiento que está teniendo, acuérdese que puede ser, por un lado, que se esté inyectando. Una de las características de los adictos a cualquier sustancia es que se vuelven mentirosos, y uno lo ve inyectándose y es capaz de decir que no, que es la primera vez cuando uno le encuentra todos los roticos pues, y todas las señales de las punciones. Entonces, por un lado puede ser eso. Por el otro lado, puede ser que esté desarrollando una infección por contaminación en las venas, que está haciendo una infección mucho más extensa, y esa infección puede ser muy grave. Entonces, creo que en este momento hay que llevarlo al médico, que lo evalúen, volverlo a meter a un proceso de desintoxicación, posiblemente en una institución donde lo puedan contener mucho
más fuertemente y más eficazmente para poder hacer la interrupción del consumo. Y ahora recibimos la llamada de Gloria. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Y cuéntanos cuál es tu pregunta para el doctor Ramón. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo una... Sí, Gloria, la estamos escuchando. Mira, yo tengo una hija de 23 años. Ella es bipolar. Sí. Gloria, recuerda escucharnos por el teléfono, sí, para que tengamos una mejor comunicación. ¿Listo? Y bueno, ella es bipolar, la diagnosticaron hace año y medio. Y hace 2 meses que ella peleó con el psiquiatra y el psiquiatra le dijo que era enferma, bueno, y ella no quiso volverse a tomar los medicamentos. Entonces yo a veces se las doy a escondidas y también fumo marihuana. Pero cuando fuma marihuana se descompensa, se vuelve como una niña, se mueve horrible, habla bobadas y vuelve y ya en sí y ya es como tranquila. Ya es como tranquila, entonces yo quiero saber, ya estuvo hospitalizada una vez, si cuando esté así en una trabaza tan horrible la puedo llevar a urgencias para que lo hospitalicen o qué hacer, porque no sé qué hacer, no se toma los medicamentos, sigue con el vicio de la marihuana y no me tiene desesperada, no sé qué hacer. Muy bien, Gloria. Uno de los problemas más serios que existen en la salud mental de las personas es cuando tienen una enfermedad como el trastorno afectivo bipolar y empieza a consumir drogas como la marihuana, la cocaína, el alcohol, la heroína de la que hoy estamos hablando, éxtasis o cualquiera de estas sustancias. Por 2 razones. Primero, porque el consumo de estas sustancias agravan la enfermedad, porque estas sustancias hacen que el sistema nervioso central, el cerebro, funcione de una manera distinta y por lo tanto la enfermedad se aumenta, se agrava y se hace mucho más difícil el tratamiento. Y segundo, porque el mismo consumo de marihuana puede llevar a la aparición de alucinaciones y de cuadros psicóticos que harían que el cuadro maníaco depresivo o de trastorno afectivo bipolar se agrave. Entonces, si ella no está tomando la medicación y sigue fumando marihuana, lo que va a pasar es que te va a entrar en una crisis depresiva o maníaca y va a ser de muy difícil manejo y contención. Por lo tanto, si peleó con el psiquiatra, hay muchísimos más psiquiatras. En Medellín son aproximadamente 150 psiquiatras. Con alguno le irá a ir bien, por lo tanto, búscale un psiquiatra, llévala donde el psiquiatra y sigue las recomendaciones del psiquiatra, porque creo que el psiquiatra tiene que haber recomendado mirar cómo se interrumpe el consumo de marihuana, incluyendo la posibilidad de un tratamiento en una comunidad terapéutica, y como eso es lo que no le gusta oír a los muchachos o a los pacientes, entonces pelean con uno. Entonces, y la familia dice, entonces, ¿qué hacemos? No, hay que interrumpir el consumo de marihuana para poder hacer el manejo claro de ese trastorno afectivo bipolar que tiene tu hija. Y desde Pereira nos llama Julieta, bienvenida. Ya, aló, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que nos llamas desde Pereira y aquí atentos a tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Vean, niña, es que yo quiero averiguar exactamente el teléfono del doctor Ramón, porque yo llamo a uno que he visto ahí y no me contestan. Yo quiero llevar a un hijo que vive en Medellín y yo vivo aquí en Pereira, para que él me haga favor y me lo trate, para llevarlo a un grupo de alcohólicos anónimos donde el doctor Ramón como que asiste. Entonces yo tengo muchas ganas de llevarlo allá y de visitar también. Entonces bueno, a ver si me dan el teléfono exacto donde la secretaria del doctor me pueda atender. Bueno, Julieta, muchas gracias por llamar desde Pereira. El teléfono de mi consultorio es 413-4440, solo en la tarde que está mi secretaria. Yo tengo, como parte de mi trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde soy profesor, tenemos un grupo de alcohólicos que funciona los miércoles a las 12 del día en la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y en mi consultorio tengo un grupo todos los martes a las 6:30 de la tarde. Entonces, las personas que sufren problemas de alcohol y de consumo de drogas están invitados a cualquiera de estos 2 grupos. Y desde el Poblado nos llama Daniel. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Bienvenido a Sanamente. Muchas gracias. Cuéntanos. La pregunta para el doctor es, yo soy alcohólico, ¿cierto? Pero es que a mí el síndrome de abstinencia me está dando cada vez más fuerte, se me entumen las manos, no puedo dormir,
casi una semana casi sin dormir, y con lo único que me cura es tomándome esa primera copa, porque como que se me alejan todo. Entonces, para el doctor que me recomendaba pues a mí, porque me está dando muy duro el síndrome de abstinencia en sí, y tiemblo las manos, me pongo las manos tiesas, entonces solamente era para eso. Muy bien, Daniel. Los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, la marihuana, las benzodiazepinas y la heroína, producen un síndrome de abstinencia como el que tú estás diciendo, unos más fuertes, otros más suaves. Por eso, para interrumpir el consumo de alcohol, cuando ya uno presenta este síndrome de abstinencia, necesita una evaluación psiquiátrica, porque hay una serie de medicamentos que nosotros podemos manejar que te ayudan a superar ese síndrome de abstinencia sin tanto dificultades. Hay que evaluar otras posibles enfermedades que tienes, que también las manejamos en la consulta, y si vemos que el síndrome de abstinencia es muy fuerte y que no lo podemos manejar ambulatoriamente, muchas veces tenemos que recurrir a una hospitalización corta para manejar el síndrome de abstinencia, desintoxicarte y a partir de ahí seguir el tratamiento ambulatorio. Yo te pido el favor de que llames al consultorio, evaluamos y te puedo garantizar que si tienes la decisión de dejar de beber, te ayudo a manejar ese síndrome de abstinencia y dejarás de beber, porque eso es muy importante, lo que ya tienes, el deseo de salir, y ahí es donde los psiquiatras podemos acompañar. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ahora le preguntaremos al doctor cómo detectar a alguien de la familia que está consumiendo heroína, cuáles son esos síntomas. Y además les recordamos nuestro correo electrónico para que ustedes hagan sus preguntas, es sanamente@bit.org.co. Ya regresamos. Y regresamos a Sanamente, hoy hablando de la heroína, una de las sustancias más adictivas según la Organización Mundial de la Salud, porque así como ahorita lo decía el doctor Ramón Acevedo, que con una sola dosis la persona ya puede quedar atrapada en las drogas. Y doctor, es muy delicado cuando algunas personas que son comercializadoras de drogas ofrecen a los jóvenes la pruebita y se quedan en ella, que es lo más preocupante. ¿Cómo es la situación en la ciudad de Medellín y en Colombia sobre este tema? Bueno, hace mucho tiempo, cuando estábamos en la gerencia de Carisma, le veníamos diciendo a las autoridades municipales de Medellín que ojo con el H, porque sabíamos que los vendedores de droga le estaban dando a los consumidores de drogas pruebas de heroína y les estaban diciendo que no se la inyectara para que no se fueran a contaminar con SIDA, pero les enseñaban a consumir la aspirada y persiguiendo el dragón. Lentamente hemos ido encontrando cómo en Medellín y en el resto del país el consumo de heroína ha aumentado y ha empezado a edades muy tempranas, incluso a los 11 años. Entonces se nos está convirtiendo en un problema igual al europeo y está haciendo que muchos de nuestros jóvenes que empiezan con marihuana, que es la droga portera, han pasado a la cocaína, ya estén en la heroína e incluso pinchándose las venas con problemas tan serios como la flebitis, con daños en el corazón por endocarditis, con daños en el hígado y con muchos problemas en el pulmón. Entonces estamos viendo ya serios problemas porque ha ido creciendo el consumo y disminuyendo la edad de ese primer consumo. Muy preocupante. Y desde Pereira recibimos otra llamada y está con nosotros Estela. ¿Cómo está Estela? Bien, muchas gracias. Bienvenida a Sanamente de Televid y cuéntanos cuál es su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta no tiene nada que ver con el programa de hoy. No hay problema, adelante. Pero yo le quería preguntar al doctor si la fibromialgia tiene que ver con la depresión. Y para otra preguntita, cuando una persona se mantiene hablando sola, ¿es porque está loca o qué, doctor? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Estela por llamar. Mire, la fibromialgia es una enfermedad que se relaciona fundamentalmente con que hay una pérdida de la conexión del sistema nervioso con el sistema muscular, entonces hay muchos dolores en unas zonas muy específicas del cuerpo que llaman punto de gatillo, pero que son incapacitantes para las personas. Los estudios han demostrado que hay una alta relación entre las personas que sufren de fibromialgia
con cuadros depresivos, o sea, son personas muy depresivas, muchas veces empezaron con la depresión y después terminaron con la fibromialgia, o aparece la fibromialgia y después aparece la depresión. Entonces, la mayoría de las personas que sufren fibromialgia deben de ser evaluadas psiquiátricamente. Si hay elementos depresivos, deben de tratarse la depresión, y el tratamiento para la depresión ayuda muchas veces a mejorar el cuadro de fibromialgia. Y con relación a la segunda pregunta, que si habla una persona, si una persona que habla sola está o no loca, entre comillas es loca, pues hay que evaluar, porque hay gente que habla sola porque se está pensando qué voy a hacer, entonces dice, bueno, y si me dicen esto, yo voy a decir aquello, pero está completamente cuerda. Entonces, piensa en voz alta. Entonces, eso es lo que decimos, que piensa en voz alta, y no podríamos decir que todos los que hablamos solos, porque a veces yo lo hago, estamos locos, aunque todos los psiquiatras dicen por ahí que somos locos, pero no es verdad. Y desde Manizales recibimos la llamada de Lina. ¿Cómo está? Lina ya no está con nosotros. Entonces, Lina, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, Lina, cuéntanos cuál es tu inquietud para el doctor. Sí, muchas gracias. Es un poquito salido del tema del día, pues ahí me disculpan. Sí, tranquila, cuéntanos. Ok, resulta que yo tengo trastorno mixto de ansiedad y depresión. En este momento estoy tomando quetiapina. Hace un mes me mandaron también sertralina, pero me modificó un poco el sueño. Entonces en estos días el psiquiatra me lo cambió por ácido valproico. Resulta que pues con esto de la tecnología yo estuve investigando en internet y noté los efectos colaterales del ácido valproico como muy inquietantes. Pues vi que era un poquito tóxico para el hígado y para el páncreas o algo así. Entonces yo quería saber usted qué opina, doctor, porque siempre tengo susto como de empezármelo a tomar. Muy bien. La pregunta que hace Lina es muy importante por lo siguiente. Indudablemente la mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios en otros órganos. Efectos secundarios que pueden ser o no graves, o que pueden o no llevar a que, si se presentan, haya que suspender la medicación. Entonces, cuando uno se mete a leer en internet los efectos secundarios de toda la medicación, pues uno casi que termina diciendo yo no voy a tomar nada, porque incluso los medicamentos llamados naturales tienen efectos secundarios, pero esos efectos secundarios son ponderados, no le aparecen a todas las personas, y a veces digamos que hay que evaluar el efecto positivo frente a ese posible efecto negativo. Les voy a poner un ejemplo de la historia mundial. La aspirina, que se mandaba para el dolor de cabeza, para la fiebre y para la hinchazón, produce un efecto secundario que puede ser mal manejado, mortal, que es que daña la agregabilidad plaquetaria, afecta la agregabilidad plaquetaria y produce hemorragias. Entonces la aspirina empezó a salir del mercado porque daba hemorragias, y resulta que en este momento el medicamento más vendido en el mundo es la aspirina para prevenir el infarto, porque precisamente ayuda a licuar la sangre y a que no se den los trombos. Entonces, no se preocupen por esos efectos secundarios. La mayoría tienen efectos secundarios, el psiquiatra los evalúa y decide qué mandar. Tómate tranquilamente la medicación, y si aparece algún elemento que te preocupa, lo discutes con el psiquiatra, y yo sé que con él llegarás a un acuerdo. Pero no le crean a todo lo que dice el internet, por Dios, que es que cualquier cosa la tienen que escribir para que después no haya una demanda. Y desde Manizales nos llama Carolina. ¿Cómo está? Muy buenos días, niña, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Atentos a tu pregunta, cuéntanos. Bueno, para preguntarle al doctor y darle los agradecimientos por lo bello que es pendiente de nosotros y que nos ayuda. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Tengo un sobrino que hace 4 años vino de Estados Unidos, pero vino totalmente como enfermo, hablando solo, porque por allá como que consumió muchas cosas, y entonces ya cumplió 4 años y lleva 3 años que no toma alcohol, 3 meses sin marihuana, pero hay un problema, se la pasa riendo solo, va y camina, trae flores, gusanitos, carritos, y es radical, se pone bravo con alguien y no lo vuelve a determinar, doctor, y lo tuvimos
hospitalizado y bueno, y en este momento el psiquiatra le mandó quetiapina de 200, eso, y toma 2,5 por la tarde, 2,5 por la noche, pero me preocupa es de ver que se ríe o se sale y bueno, y él no le interesa, él es tranquilo, pero él se le va el mundo. Muy bien, Carolina. Bueno, evaluar qué enfermedad sufre tu familiar es difícil, creo que el psiquiatra ya la tiene ubicada y por eso le mandó los medicamentos que le mandó. El consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína, el mismo alcohol y la heroína pueden producir cuadros de psicosis, entre comillas, locura, lo mismo el éxtasis. Entonces la persona empieza a alucinar, a tener unas ideas todas extrañas que llamamos ideas delirantes, y entonces ya la diferenciación que tiene que hacer el psiquiatra es si eso es un cuadro independiente del consumo de drogas, que se llama una esquizofrenia, o si es un cuadro producido por el consumo de drogas, que se llama una psicosis exotóxica. Como este familiar consumió marihuana hasta hace 3 meses, todavía puede tener efectos de la marihuana y todo lo que está pasando puede ser efecto del consumo de todas esas cosas que consumió. Solo la evolución en el tiempo de que no vuelva a consumir drogas y de que tome bien la medicación que le manda el psiquiatra nos ayudará a determinar si es una esquizofrenia o una psicosis exotóxica, y eso determinará el tratamiento en el que van. La recomendación es seguir con el psiquiatra, que se tome muy bien la medicación y que no vuelva a consumir drogas, y verá que el manejo va a ser mucho más fácil y podremos llegar a un diagnóstico definitivo. Y desde Itagüí nos llama Beatriz, ¿cómo está? Bien, gracias, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, atentos a tu pregunta, aquí está el doctor para atenderte. Gracias, mi pregunta es la siguiente. Tengo un adolescente de 17 años. Él dice que consume marihuana y perico. Uno no sabe qué otras drogas pueda consumir. De todas maneras, yo ya le dije, tenemos que buscar ayuda profesional y eso estamos haciendo. A veces va, otras veces dice que no quiere ir. Entonces no sé cómo hace uno como para presionarlo a que debe seguir yendo. Y quisiera como si decirle al psiquiatra a ver si de pronto me le manda como una droguita para calmarle la ansiedad. Bueno, muy bien, Beatriz. Cuando los adolescentes empiezan a consumir marihuana, ya pasan a la cocaína, quiere decir que el proceso de adicción va muy avanzado, en una fase que nosotros llamamos de dependencia o autodestructiva. Entonces, cuando uno ya está muy avanzado en el consumo de las drogas y tiene la dependencia, obviamente romper con ellas es muy difícil, y por eso es que no aceptan los tratamientos ni ir a recibir la ayuda. Hay que presionar con amor, pero hay que presionar, hay que poner unos límites y hay que exigir que se haga el tratamiento. Y hay que, como tú dices, ir al psiquiatra para que nos lo evalúe claramente, determine si hay otra enfermedad adicional, depresión, angustia, qué sé yo, y a partir de ahí nos dé la medicación. La mayoría de los pacientes que están consumiendo drogas necesitan evaluación psiquiátrica, y en algunos tenemos que recurrir a medicamentos que les ayudan a tratar el síndrome de abstinencia del que nos hablaba ahora un paciente alcohólico, que es muy fuerte y que hace que vuelvan a consumir las drogas. Entonces, mucho amor, pero normas claras y exigencia de que tiene que ir al tratamiento y hablar muy bien con el psiquiatra para que nos ayude a manejar el síndrome de abstinencia. Y si no se puede a nivel ambulatorio, habrá que recurrir a una comunidad terapéutica como Carisma, como Sameín, donde hay psiquiatras que atienden, desintoxican y además ayudan en ese sentido, en poder romper la dependencia y evaluar qué otra enfermedad mental hay adicional que también requiera tratamiento. Doctora, antes de ver una nota de prevención, cuéntenos cómo identificar en la familia que tenemos una persona que está consumiendo heroína, ¿cuáles son esas características? Bueno, cuando tenemos a alguien que está consumiendo heroína, encontramos a una persona que por momentos es como eufórica, las pupilas son muy contraídas, la piel es fría, son secas, la piel es fría y seca, le dan vómitos, náuseas, puede sufrir estreñimiento a largo término y después
la vemos muy adormecida, como con depresión, como sin iniciativa de hacer las cosas, pero es muy importante saber que tiene las marcas de los punzones, porque ya ni siquiera la están aspirando, sino que están punzando. Les da inflamación en las venas muy seguidas y puede tener problemas respiratorios producto del daño que da la heroína a nivel del sistema respiratorio. Ahora el psiquiatra César Arroyave nos da pautas para evitar el consumo de la heroína. Veamos. Es fundamental que para la prevención de la heroína se trabaje con la educación a los jóvenes, a los adultos, a las familias, a todas las personas, que se tenga conocimiento de que existe esta sustancia y los peligros que pueda tener. Y mucho más importante, trabajar con los valores, tratar de trabajar con familia, en colegios, en espacios educativos, con todos estos factores de riesgo y los factores de protección, para que los factores de riesgo se puedan disminuir y los factores de protección, tanto para las personas que todos estamos expuestos a ellas, podamos prevenir esta parte del consumo. Como escuchamos al doctor César Arroyave, la educación y la formación en valores en las familias es muy importante para fortalecer a esos jóvenes y decir no ante la sociedad que siempre está ofreciéndonos estos diferentes tipos de drogas que existen en el mercado. Y seguimos recibiendo llamadas y ahora está con nosotros Marta, que nos llama desde Bello. ¿Cómo está, Marta? Buenos días. Bienvenida Sanamente, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, señorita? Muy bien. Hay una pregunta para el doctor. Claro que sí, adelante. Doctor, vea, lo que pasa es que soy una paciente, pero yo también salgo del tema de hoy. Tranquilo. Pero yo soy una paciente que tengo trastorno, fui declarada con trastorno bipolar. Y el problema mío va porque me mandaron también a tomar ese ácido valpródico. He probado los dos, o sea, pues, ¿cómo es que se dice? El genérico y el genérico y el otro. Sí, señor. Y ambos me dan unas ganas de vomitar y tengo que consumir 6 al día. Y entonces yo no sé si decirle a la psiquiatra que si esa droga se puede cambiar por otra o qué, pues un consejo, doctor. Pero de todas maneras yo sigo sintiéndome un poco deprimida, doctor. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, Marta. Los efectos secundarios de los medicamentos, como les decía ahora, son muy personales, y si a uno le dan esos efectos secundarios tan desagradables como las náuseas y el vómito, obviamente lo que tiene que discutir con la psiquiatra es que le cambie esa medicación por otra. En el POS hay ácido valproico, pero fuera del POS hay otros medicamentos para tratar la enfermedad, como es la lamotrigina y tanto la genérica como las de marca. Entonces, yo siempre les he dicho que los medicamentos psiquiátricos son como los zapatos. Hay zapatos que a uno le calzan muy bien y otros que le tallan. Cuando los zapatos le tallan a uno lo que hace es cambiar de zapatos o no compra esos zapatos. Entonces, por favor, habla con la psiquiatra, explícale claramente qué es que te da esas náuseas y ese vómito, y la psiquiatra podrá evaluar cambiarte por la lamotrigina o por otras sustancias que también están en el mercado y que de pronto tú las toleras muy bien. Esa sí es una causa de pronto para buscar cambiar la medicación, porque está produciendo ese efecto tan desagradable y que finalmente te puede causar muchos problemas. Invitamos ahora a nuestros televidentes a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales y regresaremos con algunas de las preguntas que nos llegaron al correo electrónico sanamente@vid.org.co. Ya regresamos. Y volvemos con Sanamente y les recordamos que tenemos un correo electrónico para que ustedes expresen, nos cuenten sobre las patologías que tienen acerca de cualquier tema de salud mental, que nos cuenten sus casos, porque muchos de estos también pueden ser casos con los que las personas se sienten identificados y en muchas ocasiones temen llamar por teléfono porque de pronto saben quién es la persona que está llamando, y para eso tenemos esta otra alternativa del correo electrónico que, se lo repito, es sanamente
directamente@vid.org.co. Doctor, y empezamos con la lectura. Nos dice una mamá, nos cuenta: tengo un hijo que consume perico hace 8 años, él tiene 21 años, es muy mentiroso, no se relaciona, tiene la autoestima muy baja, se agrede, estuvo en el ejército 2 años, es muy pasivo, no habla, es tímido, no tenemos recursos para iniciar un tratamiento, ni siquiera estamos en el CISBEN, él es muy nervioso, le han salido granos en la cara del estrés y se le desfiguró la cara de hacer fuerza, vive con mucho miedo y ansiedad. ¿Qué hacer con él teniendo en cuenta su nivel económico bajo? ¿A dónde debe acudir y qué debo hacer como mamá? Pues en ocasiones me pega porque pierde la paciencia. Le recuerdo que él prestó servicio militar y de allá llegó trastornado. Bueno, lo primero es que todos los colombianos tenemos CISBEN, porque el CISBEN es como una planilla de clasificación socioeconómica. Hay gente que tiene un nivel de CISBEN que antes llamábamos 1, pero ahora no se clasifica así, y otros que tienen nivel 6, pero todos tenemos CISBEN. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, ir a la Secretaría de Planeación o del municipio para que le apliquen la planilla del CISBEN, y ahí ya tiene acceso a la salud, porque si uno no tiene acceso al sistema contributivo, sí tiene sistema subsidiado, y a través de ingresar a esa planilla tiene muchas opciones. Ahí ya la afilian a una EPS subsidiada, en esa EPS subsidiada el médico lo evalúa y el departamento tiene un muy buen tratamiento que lo pagan a través del CISBEN en Carisma. En Carisma hay muy buen tratamiento, allá hay psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos que lo afilian a través de esa EPS. Acaban de crearse una nueva EPS en Medellín. Esa EPS, que es mixta, tiene todos estos contratos y por ahí le podemos ayudar. El tema de que vino del ejército así, ya es un tema que hay que demostrarlo. Habría que entrar a hacer una demanda al ejército para que el ejército evalúe si realmente esta enfermedad fue adquirida o no en el ejército, pero mientras hacemos toda esa vuelta es mucho más fácil hacerla del CISBEN y a partir de ahí ingresar a la nueva EPS que se creó en el departamento, en la que le dan todo el apoyo a través de Carisma. ¿Qué puede tener ese joven, doctor? Tiene un problema de ansiedad, posiblemente antes dice para el ejército ya ese problema de ansiedad se había convertido en una fobia social y eso lo está llevando a tener obviamente esta adicción tan marcada a la cocaína. Bueno, y ahora recibimos otro correo electrónico de una mujer de 31 años que nos dice: estoy pasando los días más difíciles de mi vida, hace 5 meses terminé una relación con la persona que pensé pasar el resto de mi vida, ya llevamos 14 años de amigos y 2 años como novios. Después de terminar la relación, mi vida se convirtió en un caos. Adicional a eso, tengo una hija de 14 años y se me ha convertido la relación con ella en un problema. Por sus malas amistades, pasa mucho tiempo sola y solo vive metida en el internet. Y es en lo único en lo que piensa, trató de quitarse la vida, ya probó la marihuana y el licor. Y a esas situaciones le sumo que tengo a mi papá muy enfermo, es un paciente con insuficiencia renal crónica, pasa mucho tiempo hospitalizado y siente que ya no tiene más fuerzas para continuar. Es lo mismo que ahora siento yo con mi vida, me siento perdida y no sé qué hacer. ¿Qué le puede decir, doctora, a esta televidente? Bueno, indudablemente elaborar un duelo de una relación de tanto tiempo es muy difícil, pero lo que estamos viendo aquí es un cuadro depresivo que tenemos que tratar, porque si sigues deprimida, entonces vas a perder el control de la hija y no vas a poder ayudar a tu padre con esta enfermedad. Entonces, tienes que concentrarte en ti, tienes que ir al psiquiatra. El psiquiatra va a evaluar si este cuadro que estás presentando es nuevo o ya lo habías presentado, pero no te había marcado tanto la vida. Te van a empezar el tratamiento para ese cuadro depresivo, te van a ayudar a tomar una decisión, a superar ese dolor que tienes, a hacer un duelo normal y vas a poder mantener el control sobre la hija y ayudar al padre. Entonces, conclusión, ir al psiquiatra o a la psiquiatra para que te evalúe, empiece la medicación antidepresiva y vas a mejorar muchísimo, vas a poder elaborar ese duelo. Doctor, y ya estamos llegando al final del programa y el doctor César Arroyave, psiquiatra, nos dará las últimas recomendaciones sobre nuestro tema central del día de hoy, la heroína. Veamos.
La familia, ¿cómo debe actuar? Primero, debe conocer muy bien qué es la heroína, conocer muy bien al miembro de la familia que tenga esta dificultad, esta problemática, debe acompañarlo en toda esta parte del proceso, pero sobre todo debe participar en todo el proceso de deshabituación y de rehabilitación a la persona, porque es un proceso que no es corto, sino que es un proceso muy largo y que requiere que todas las personas puedan apoyar a la persona que está afectada con este consumo. Bueno, y ya llegamos, doctora, al final del programa. ¿Y cuál es la última recomendación sobre nuestro tema central del día de hoy, la heroína? Bueno, la recomendación para todas las personas es, primero, que debemos de estar muy atentos a que nuestros jóvenes o las personas adultas no entren al consumo de heroína. Debemos de saber del tema. Y si ya estamos consumiendo drogas, mucho ojo, que no vayan a dar ese paso hacia la heroína y más bien reversemos, hay que dejar la marihuana, hay que dejar la cocaína para poder mejorar en nuestra salud mental. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, como siempre, en Sanamente. Bueno, y el próximo viernes y en las repeticiones los esperamos para hablar de otro tema muy importante de salud mental y de salud en general, que es el tabaquismo. Así es, la próxima semana hablaremos de tabaquismo, no sin antes recordarles todas nuestras repeticiones. Recuerden vernos en directo todos los viernes a las 11 de la mañana y con repeticiones sábado 10 de la noche y domingos 9:30 de la mañana. Les recordamos además seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Televida y en el Twitter como @canaltelevida. Además, escríbanos en nuestro correo electrónico sanamente@vid.org.co y visiten la página web del doctor Ramón Acevedo, que es www.ramonacevedoc.com. Allí en esta página encontrarán todos los programas anteriores que hemos tenido durante el año y los podrán ver en su hogar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente y hasta entonces.